ITM Radio. Todos somos el producto de lo que nos enseñaron, contaron, vivimos, vimos, escuchamos y hasta de lo que no sabemos. Estamos llenos de paradigmas, algunos que construimos y otros que hacen parte de cada realidad. Este podcast surge con el propósito de derrumbarlos todos, no porque sean malos, sino para abrir el abanico de posibilidades que puede haber al otro lado. Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la institución universitaria ITM, como parte de su proceso de cultura científica y tecnológica. La situación en la que tiene lugar un acto violento a menudo tiene su origen en el sistema, en la estructura sistémica en la que se integra. Las formas de violencia manifiestas y expresivas remiten a una estructura implícita que el orden de dominación establece y estabiliza, pero que, sin embargo, escapan a la visibilidad. La teoría de la violencia estructural de Galtung también se funda en la mediación estructural de la violencia. Las estructuras establecidas en el sistema social se ocupan de la persistencia de las condiciones de la injusticia, fijan las relaciones de poder injustas y, en consecuencia, la diferencia de oportunidades en la vida sin manifestarse como tales. Su invisibilidad hace que las víctimas de la violencia no tomen conciencia directa de la relación de dominación. Ahí reside su eficiencia. Y con este fragmento del libro Topología de la Violencia de Byung-Chul Han, iniciamos este episodio de nuestro podcast donde vamos a derrumbar paradigmas en torno a un tema que parece muy normal, que parece muy silencioso, pero que es real, la ansiedad. Y le damos bienvenida a nuestro invitado y experto en este tema, Javier Clavijo. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Javier, ¿cómo relacionamos este texto con el tema que vamos a tratar hoy? Acá hablamos de violencia y vamos a hablar de ansiedad. ¿Cuál es la relación que hay entre estas dos situaciones tan humanas a las que nos enfrentamos diariamente? Pues mira, si uno conceptualiza la ansiedad de una manera muy concreta, es un estado anticipatorio asociado a un sentido de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad aunque es un elemento natural del ser humano, en el proceso de la existencia, la relación con el contexto, también digamos que ciertos matices son resultados de las dinámicas de violencia que son sistémicas. Entonces, la violencia no es algo que aparece, sino que es parte de un sistema. Por tanto, la vulnerabilidad es parte de un sistema. Y esos sistemas están en cada uno de nosotros, o cuando Claro. hablamos de sistemas, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de sistemas, hablamos de todo un engranaje de elementos, actores, situaciones, instituciones que nos rodean a lo largo del desarrollo. Es decir, desde que nacemos estamos en una institución, hablamos de institución porque hay una jerarquía, que es la familia. De ahí salimos a otro tipo de socialización, de ahí socializamos en instituciones educativas, los colegios, los jardines, bueno. Todo el desarrollo académico, universidad y así. ¿Cierto? En tu rol de psicólogo y atendiendo pacientes con los que durante el proceso y las sesiones encuentras que están muy llevados a la ansiedad, pues ya como decir diagnosticada, ¿con qué paradigmas se encuentran ellos para llegar a identificar y decir sí, tengo ansiedad? Realmente con lo que se llega mucho a consulta es con un listado de síntomas. O sea, las personas aprenden a sentirse ansiosas y eso se ha marcado muchísimo más desde el 2020, pues con todo lo que atravesó el mundo, con la pandemia, el aislamiento social, todo lo que implicaba los cuidados biológicos. Desde ahí aprendimos a sentirnos ansiosos. Entonces hay personas que llegan a consulta que son incluso más expertos en sintomatología que uno, pero no hay una exploración de los factores asociados a eso. Entonces asumimos que la ansiedad es algo que aparece hoy y ya. O sea, desde hoy en adelante soy ansioso o ansiosa y eso no es así. La ansiedad es algo que viene acompañando desde el nacimiento hasta el día de hoy y posiblemente, si no se atiende, hasta mi muerte. Como decimos, todos los límites, todos los extremos no son buenos. Exactamente. Bueno, cuando uno escucha a una persona que dice, ay no, es que padezco de ansiedad, sufro de ansiedad, soy una persona ansiosa, por lo general, y es la expresión que yo creo que muchos, por no decir todos, en algún momento hemos usado, ay, deje la bobada.
deje la bobada, no le preste atención a eso, usted tiene una excusa para todo, lo que hay que hacer hay que hacerlo. ¿Qué causa en una persona ansiosa esa respuesta o ese señalamiento? Una anulación, que es básicamente una reproducción de las anulaciones iniciales. Un niño o una niña se siente temeroso de tirarse del columpio o del resbalador. Muchas veces, ¿qué decían los padres? No te va a pasar nada, tírate, o todo está bien, o yo te voy a tengo empujar aquí. un poquito. Entonces hay una experiencia que es física en ese momento. Cuando ya me encuentro yo en otro lado, vamos a hacer una exposición, no, qué nervios, qué es esa bobada, usted por qué es tan bobo, por qué es tan boba, bueno. Hay una anulación que es igual. ¿Por qué? Porque hay una normalización, no nos gusta enfrentarnos con el malestar. Tocaste hay un tema cuando tenemos una exposición. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que sufren en el colegio porque pues a todos nos ha tocado pararnos al frente a exponer algo, y yo creo que desde ahí también podríamos empezar a trabajar e identificar que no todos, digamos que tenemos, no sé si está bien decirlo, el valor para enfrentar ese tipo de situaciones o contamos con las herramientas para hacerlo y nos obligan, o sea, es como ese primer momento en el que la sociedad me está obligando a algo a lo que le tengo miedo y no me está acompañando de otra manera. Realmente las habilidades las tenemos, no es algo que sea exclusivo de ciertas personas. Lo que pasa es que ciertas personas las desarrollan con mayor habilidad porque sus contextos les han permitido hacerlo. Una familia que sobreprotege a un hijo no le va a permitir exponerse. En la medida en que hay exposición, hay mayor ganancia de habilidades. Claro, no todas las exposiciones son adecuadas, sí, ¿cierto? Sí. En la medida, cada edad tiene sus formas y sus límites de exposición. En este punto entonces cabe que pues suena como frase de cajón, pero las frases de cajón yo siempre he dicho que existen por algo, y es que todos aprendemos y crecemos y el proceso de todos es diferente, y eso que nos dijeron es que a los 5 años el niño o la niña ya tiene que hacer esto, a los 10 esto, a los 15 esto y a los 20 ya tiene que tener la vida resuelta. También digamos que ha sido algo con lo que cargan muchas personas, que les empieza a generar también esa ansiedad de no lo voy a lograr, no soy capaz, no soy suficiente, no estoy, mi vida no es como la de los demás. Claro, la mejor muestra de eso son las redes sociales. Tú miras en una red social cualquiera, una persona yo tengo 39, de 39 ya tiene que tener tantas casas, tantos carros, haberse casado, hijos, posiblemente nietos, se arrancó muy temprano. Y resulta que no todo es así. O uno ve entonces a los chicos 20, 25 años más o menos en unas vacaciones eternas, en una belleza eterna, en un cuerpo perfecto, sin entender algunas cuestiones de eso. ¿Qué se necesita para estar en esas vacaciones eternas? ¿En qué tengo que trabajar para eso? ¿Qué implica? ¿Qué renuncias? ¿Qué contratos tengo que firmar para esto? ¿Qué compromisos tengo que asumir? Son cosas que no se muestran en una red social, pero establecen unos parámetros, digamos, de éxito que son irreales, totalmente irreales. La gran prueba está en que muchas personas, digamos, famosas en redes sociales han declarado abiertamente que sufren de ansiedad, de depresión, de trastornos alimenticios, porque es una imagen, es un ideal. Y un ideal siempre va a ser una respuesta lógica y obviamente opuesta a una realidad. ¿Cuál es mi realidad? Es mi pregunta. ¿Cuál es mi contexto? Claro, y ¿con qué cuento yo para eso? Por ejemplo, un niño que tiene, yéndome al ejemplo que ponías, un niño que tiene un problema de exposición en el colegio, tal vez el problema no es que no pueda exponer o no sepa. El problema es que si expone, en su casa le van a andar durísimo por haber expuesto mal y porque eso es una nota mala. Entonces el problema es que no está enfocado o enfocada en la exposición, sino en el castigo. O en la recompensa. Exactamente. Entonces mira que inmediatamente hay una anticipación de un acto que es agresivo, que es posiblemente violento. Eso nos lleva a reflexionar un poco también en cómo evolucionar también la educación, cómo también debemos cuidar la salud mental desde esos primeros años de vida de las personas. Yo me atrevería a decir incluso la estructura y la forma de crianza,
porque aunque le cambiemos los discursos, si no hay una reestructuración de los sistemas de crianza, no se logra nada. Y digamos que pues todo el tiempo todos cargamos con un montón de cosas. Mencionabas ahora las redes sociales. Una persona que vive con la ansiedad, que no sabe que vive con la ansiedad, ¿cómo hace internamente para lidiar con toda la información que circula todo el tiempo en redes sociales? Yo soy partidario de algo, uno siempre sabe lo que tiene. O sea, el ser humano siempre lo lo sabe. difícil es reconocerlo. Ese es el gran problema. Y es cuando aparecen ciertos eventos de vida que te dicen, mira, siempre has sido ansioso o ansiosa. Siempre. Lo que pasa es que antes era más fácil distraerlo. Yo salgo de rumba, yo voy a jugar, no sé, practicar un deporte, voy al gimnasio, hablo con mis amigos. Busco estar ocupado todo el tiempo. Exactamente. Que es lo que yo sostengo realmente y lo sostengo digamos, en muchas conversaciones con colegas, con pacientes, que dicen, la pandemia generó cuadros de ansiedad grandísimos. No. Ya estaban. Claro. Colombia es un país ansioso, es un país sumergido en más de medio siglo de violencia, con niveles de desigualdad que no son de hace 4 años ni de hace 8, estamos hablando de más de 100 años de desigualdad. Colombia es un país sin oportunidades para los jóvenes, no desde hace 8, 10, 12 años. Colombia es un país con niveles de violencia intrafamiliar que ni se alcanzan a registrar en las cifras de los gobiernos locales o nacional. Entonces, cuando yo me veo en esa realidad, yo comienzo a entender, claro, tenemos que tener un sentido de vulnerabilidad muy arraigado, y ese sentido de vulnerabilidad implica que cualquier persona me puede hacer daño. Y si cualquier persona me puede hacer daño, yo tengo que estar atento a todo. No hay mejor descripción de la ansiedad que eso. Entonces, siempre sabemos qué es lo que pasa, siempre. Y se puede perder en algún momento la conciencia de cómo reacciono cuando ya digo, o sea, estoy en peligro o siento que estoy en peligro y la ansiedad me lleva. Claro, digamos, esos son los umbrales. Es decir, yo tengo un umbral de tolerancia para todo. Dolor físico, dolor emocional, angustia, bueno, todo esto. Cuando ese umbral se sobrepasa, aparece el síntoma con más fuerza. Pero los síntomas siempre aparecen, siempre están ahí. Yo siempre sé que tengo temor a mi padre, a mi profesor, a quien sea. ¿Ves? O a ese miedo pues que he guardado. Incluso el malestar en sí. No me gusta sentirme triste, entonces voy a distraerme con cualquier cosa. Me quitas el distractor y me queda lo que siempre ha estado ahí. Entonces, lo que hacemos es precisamente intentar manejar las cosas. Hoy, por ejemplo, un riesgo grandísimo es que estamos medicando a todo el mundo por ansiedad. Y no hemos dimensionado, creo yo, como sociedad, o por lo menos no he escuchado esa discusión, que la adicción a los medicamentos es incluso más peligrosa que la misma adicción, ansiedad. Que la misma ansiedad y que la adicción a otras sustancias o al alcohol. Está matando miles de personas en Estados Unidos. Están más alarmados por la adicción al fentanilo, por ejemplo, que es un medicamento, o al Xanax, que también es un medicamento. Ese es muy común. Que es ansiolítico, por ejemplo, y antidepresivo, que a otras drogas. Entonces, en Colombia yo estoy viendo mucho en consulta que un paciente que, no sé, se vio expuesto o expuesta a una situación que nunca antes, eso genera ansiedad, es normal, y ahora los están medicando. Entonces uno dice, estamos entendiendo el contexto, la funcionalidad del síntoma. Pero estamos actuando de la manera que no... No funciona de esa manera, porque no todos los cuadros de ansiedad deben ser medicados, no todos. Cada caso tiene su proceso. Exactamente. Entonces estamos atribuyendo que es un origen endógeno, que es cuando hay algo en el cuerpo, por ejemplo la liberación de la serotonina, la recaptación de la serotonina, todo este cuento neurotransmisor. Estamos asumiendo que todos los cuadros de ansiedad son de origen endógeno y no es así. El tema de la ansiedad es tan complejo y pues en todo lo que te he escuchado decir, hay paradigmas sociales que nos llevan a la ansiedad, pero también la misma ansiedad como la estamos viendo ahora está generando otros paradigmas en torno incluso a la parte profesional. Te diría que lo que hace es ni siquiera transformar, es como un nuevo síntoma. Siempre es un nuevo síntoma, pero la base es la misma. Por eso
No digo que no se deba atender la medicación. Hay cuadros de ansiedad clínica que son necesarios medicarlos. Sí. Eso es indiscutible. Pero si yo lo voy a medicar todo, entonces eso lo que va a hacer es cambiarme una cosa por la otra. No vamos a atender después entonces la adicción a, o sea, alguna sustancia, sino que vamos a tener que hacer un programa de atención para adicción a ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, cuando yo lo que hago es cambiar el objeto de adicción, pues no estoy atendiendo absolutamente nada. Lo único que hace eso es replicar programas y programas que no nos llevan a ningún lado. Ahora que tocas la parte de medicar, bueno, hay señalamientos, hay cosas en la realidad de cada persona que los lleva a sentirse ansioso, a generar la ansiedad. Quien logre identificarlo y dar ese paso, hey, tengo ansiedad, busco ayuda, me medican, cuento en mi familia y empieza el murmullo. Ay, es que está loco, es que está yendo al psiquiatra, es que entonces llaman a preguntar pues por, ay, ¿cómo está no sé quién? Sí. No, pues está muy enfermo, es que lo están medicando, ay, está loco. Entonces ya es el loco de la familia porque está yendo a un psicólogo, está yendo a un psiquiatra, lo están medicando, entonces ya... Sí, que es la burla, diferente. ¿No? Que es la burla, el señalamiento, incluso en ocasiones. Entonces no hagan eso porque entonces ya se enloquece, ya no sabemos cómo reacciona y qué miedo, y no traiga a los niños porque es que uno no sabe qué puede pasar. Y la sobreexposición, ¿no? Entonces, si yo desarrollo la ansiedad porque siempre he sido juzgado en mi casa, pues mira, me siguen juzgando y entonces hay un juicio mayor, cambia el discurso, pero sigue siendo un juicio, que es una forma de violencia. Por eso compartía un poco el texto. Me pareció muy interesante el texto porque es que cuando hablamos de violencia siempre lo llamamos a lo físico, a cuando hago daño, a cuando sale sangre, a cuando me dejan un morado, pero violencia también es lo que hacemos con las palabras, con la manera en la que nos comunicamos corporalmente, los señalamientos que hacemos, eso también es violencia. Claro, digamos el elemento central de la crianza colombiana es la obediencia. Y la obediencia es una forma de violencia, porque es manipular al otro para que haga algo que a mí me parece que está bien, es un parámetro totalmente arbitrario, y si no lo hace, entonces te hago sentir culpable. Y al final lo que hace la persona es querer evitar la culpa, no que lo que haga esté bien, pues sea adecuado o no, aporte o no, o me enseñe algo o no, sino evitar la culpa. No me enfoco en lo que hago, me enfoco es en evitar sentirme mal. Y así vamos toda una vida. Entonces mira que desde la base hay una muestra de violencia. Después aparecen esas burlas, después aparecen estos señalamientos, la exclusión, que no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y realmente no nos damos cuenta, está tan naturalizado. Lo hemos invisibilizado. Yo creo que por lo general ignoramos lo que no nos parece. Creemos que lo ignoramos y ya pues nada pasa y en realidad crece, lo invisibilizamos cada día y llega un momento en el que se sale de control. Claro, cuando sobrepasa el umbral. Yo puedo tolerar que mi vecino ponga música porque me gusta la música que pone, pero un día me puso la misa y resulta que yo no soy católico, entonces ahí sí me molesté. ¿Qué fue lo que cambió ahí realmente? Es lo mismo. La bulla es la misma. La bulla es la misma, pero el contenido no, me sobrepasó el umbral. Ahí sí entiendo que me está violentando. Pues un ejemplo muy tonto, pero siempre me sirve para tonto eso. Y no tonto porque es que ocurre en el día a día de cualquier persona. Yo voy en el carro y me meto. Me le meto a otro conductor y entonces eso genera pues un pequeño trancón ahí de 2-3 minutos. Pero es que yo tengo afán, ¿cierto? Sí. Pero si lo hace alguien más, entonces que me está violentando. Mira que siempre hay un sentido de que es el otro quien me violenta, pero no entiendo cuál es mi lugar en esa dinámica. Javier, en este momento nos estarán escuchando muchas personas, tal vez algunos estarán haciendo la reflexión y diciendo, ay, yo he estado de ese lado y yo he dicho a mi amigo, a mi familiar, lo he juzgado por el proceso en el que está clínico, médico o por cómo ha reaccionado y ya empiezan de pronto a entender qué decirles a esas personas, pues digamos que no es culpar a nadie nos enseñaron que existe la ansiedad, que es compleja para muchas personas, todos hablamos, como tú lo decías, desde la realidad y de la experiencia que cada uno tiene, qué decirles a esas personas. ¿Cómo cada uno puede empezar a trabajar y a dar ese paso para ir cambiando un poco el panorama?
Lo pongo como en una estrategia que uso siempre en terapia, que les digo es, hay que quedarse quietos. Quedarse quietos no es no hacer nada, quedarse quietos es escucharse atentamente, observarse atentamente y no es un ejercicio de juzgarse. Es estar atentos a lo que hacemos y el cómo eso nos da un lugar en el mundo. Es porque lo que nosotros buscamos hacer en el sistema de relaciones es tener un lugar en el mundo. Entonces, cuando yo comienzo a entender cuál es mi lugar en el mundo, tengo que tomar decisiones. No se trata de culpa, pero sí se trata de responsabilidad. Si yo hago esto, no porque yo quiera hacerle daño a otra persona, sino porque he sido enseñado de esa manera, pero me doy cuenta de esto, pues tengo que tomar acciones frente a eso. De lo mejor que puedo encontrar para exponer esto es, yo crecí en los 90s y 2000, suena muy viejo, pero no es tanto. En los 90s y 2000 era una época absurdamente homofóbica. Entonces, yo fui criado en medio de un contexto homofóbico. Yo pensaba que esa burla era algo normal. Y resulta que no, obviamente no es normal. Entonces, cuando me vine a dar cuenta de eso, en la medida que fui creciendo, claro, mi carrera también me abrió mucho los ojos a muchas cosas y tuve que tomar decisiones y asumir una responsabilidad. Ya no puedo reparar lo que pasó. Era un adolescente, era un niño, replicando una cantidad de cosas. Pero sí puedo hacerme responsable de lo que hoy como adulto hago, replico, multiplico, ¿cierto? En todas las relaciones que tengo. Javier, ya para finalizar se nos va agotando el tiempo, un mensaje para quien esté lidiando con la ansiedad, para que sepa que la tiene pero que no hace paso para buscar ayuda. Distraer el problema no lo soluciona. Siempre hay que buscar una ayuda terapéutica. Hay muchas opciones, aunque no nos parezca, pues porque nuestro país no es tan visible en este tema de la salud mental, aunque se está tomando una conciencia interesante por allí. Pero siempre es importante buscar una ayuda profesional. Como profesional lo digo, y como paciente que fui, que asistí a un profesional, puedo decirlo, es de las mejores inversiones que se pueden hacer en la vida en pro del bienestar, de la conciencia y de avanzar como uno quiere. Javier, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, por hablar de este tema tan importante y sobre todo gracias por lo que haces con tu profesión y el camino que le ayudas a encontrar a las personas que llegan a ti. Muchas gracias por la invitación y bueno, ahí vamos en un esfuerzo cada día un poquito más. Así. Y escuchar este podcast nos llama a la reflexión y también ya nos hace responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, porque la ansiedad es silenciosa pero real. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Si quieres volver a escuchar este capítulo, te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram como ITM Cultura Biblio o en las plataformas oficiales del ITM.